El programa Excel nos proporciona teclas de función. Cada una de ellas tiene diferentes tareas. Nuestro objetivo entonces de este video es la explicación en detalle de las teclas de función del programa Excel. La tecla de función F1 nos permite el acceso a la ayuda. Voy a pulsar la tecla F1. Tenemos esta ventana de diálogo del cual podemos maximizar o podemos restablecer su tamaño, o en todo caso podríamos reducirlo. El contenido de esta ventana de diálogo nos permite el acceso a una serie de opciones, por ejemplo, el uso de fórmulas. Si yo selecciono, aquí nos explica cómo debemos de utilizar las fórmulas. Aquí hay una información que hace referencia a informe general sobre fórmulas. Si selecciono, aquí tendríamos información muy importante acerca de fórmulas con sus ejemplos respectivos. Inclusive tiene un submenú que hace referencia, por ejemplo, usar referencias en fórmulas. Bien, entonces estamos comprobando el acceso a la ayuda, es decir, tenemos tutoriales muy importantes para que nosotros como usuarios podamos optimizar nuestros conocimientos mediante la ayuda. Otra forma de utilizar la ayuda sería, acá retrocedo hasta el menú principal, digitar una función. Por ejemplo, voy a digitar la función, en este caso contará. Al pulsar Enter tendríamos esta respuesta. Hace referencia a contar, contará propiamente, contar.si. Voy a escoger esta función, contará. Hace referencia a la usanza del programa. Tenemos un concepto, los ejemplos propios de la función. Bien, repetimos, tenemos entonces un asistente muy importante para nosotros como usuarios. Bien, cierro esta ventana. De eso trata la tecla de función F1. Utilizar entonces el tutorial del Excel para la gestión de administración de información de tipo numérico, de tipo fecha, o básicamente el acceso a operaciones de cálculo mediante sus funciones o fórmulas. La tecla de función F2 nos permite editar el contenido de la celda. También hace referencia a ver el origen de una digitación y operación de cálculo. Bien, vamos a comprobar este acceso a la tecla F2. Se nos dice que permite editar el contenido. Voy a digitar nombres de personas. Por ejemplo, acá digito el nombre Juan. Acá digitamos María, por ejemplo, Inés y otro nombre, por ejemplo, Ricardo. Estamos digitando diferentes nombres. Acá voy a digitar sus edades respectivas. Por ejemplo, Juan, que tenga 24 años, María, 19, Inés, 37 y Ricardo, que tenga 28 años. Bien, ahora si quisiéramos corregir, supongamos que Inés tenga la edad de 26 años. Entonces simplemente voy a pulsar la tecla F2, voy a borrar y digito 26. También tranquilamente podría haber borrado y digitar nuevamente. En todo caso, no he corregido al 100%. Voy a hacer una acción de corrección. Por ejemplo, en vez de 19 quisiéramos digitar el número 18. Si pulso la tecla F2 estoy al final. Voy a borrar este 9 y ahora sí digito el número 8. Al pulsar Enter he confirmado entonces esta edición de este contenido de celda de tipo numérico. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre María y el nombre Inés.
ambas palabras llevan tildes, o ambos nombres llevan tildes. Por ejemplo, si pulso la tecla F2, tranquilamente podríamos corregir la tilde. Al pulsar Enter ya tendríamos esta asistencia de este nombre. En todo caso, voy a retroceder para dejarlo como estaba antes, para hacer una acción a futuro como una corrección. Vamos ahora a utilizar el aspecto de cálculos. Por ejemplo, si yo digito el número 74 y acá digito el número 8, me ubico en una celda. Si yo selecciono igual la celda de 15, que corresponde a 74, más la celda de 16, que corresponde a 8, al pulsar Enter tendríamos una sumatoria de 74 más 8. Si voy a pulsar F2, podríamos ver el origen de este número. Tenemos el origen de esta operación de cálculo, que es una sumatoria. Y también a la vez podríamos corregir. Por ejemplo, ahora quisiéramos restar 74 menos 8. Voy a borrar el signo más para asignar la simbología de resta. Al pulsar Enter ya tendríamos esta respuesta. Al pulsar F2 tendríamos el origen de este número denominado 66, que es 74 menos 8, y ahí está el origen. Bien, estamos comprobando entonces en detalle la tecla de función F2. La tecla F3 nos permite el acceso a una ventana de diálogo de un listado de los nombres de rango definidos. Nos permite pegar nombres. Eso es su referencia. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este rango y acá en el cuadro de nombres voy a digitar un nombre a estos 4 números, a este rango desde B15 hasta B18. Acá lo remarco: B15, B16, B17 y B18. Aquí vamos a digitar la palabra edades. Al pulsar Enter ya tendríamos que este rango se denomina edades. Al seleccionar el nombre, confirmamos cómo se selecciona este rango. Igual, selecciono este otro rango y digito aquí como nombre. Vamos a digitar nombre de este rango. Vamos a colocar nombres, subguión. Aquí corrijo. Bien, nombres, subguión o guión bajo. Alumnos, nombre, guión bajo, alumnos. Al pulsar Enter ya tendríamos dos rangos definidos. Uno, nombre de alumnos, y el otro, edades. Quisiéramos entonces utilizar la tecla F3. Voy a utilizar la función contará. Voy a pulsar la tecla F3 y ahora voy a escoger el rango donde hace referencia a los nombres de alumnos. Escojo este nombre, lo acepto, cierro paréntesis y pulsamos Enter. Entonces nos indica que ese rango contiene 4 filas o 4 registros, o simplemente 4 textos digitados. Bien, ahora otra forma sería digitando la función suma. Al pulsar la tecla F3 voy a escoger el nombre edades. Este rango numérico entonces lo voy a sumar. Al pulsar Enter ya tendríamos que la sumatoria de todas estas cantidades que son edades es 96. Si nosotros podemos editar, quiere decir que voy a digitar acá un número. Voy a pulsar F2 y en vez de 28 voy a asignar el número 21. Es decir, voy a restar 7 números. Antes era 28, ahora es 21. Quiere decir 96 menos 7. Esa sería ahora nuestra respuesta. Y acá lo comprobamos.
mostrándonos el número 89. Entonces estamos comprobando la importancia de la tecla F3. Si pulsamos F2, comprobamos el origen de esta cantidad. En la siguiente hoja vamos a explicar ahora lo referente a la tecla F4. Como indica acá, nuestro marco teórico hace referencia al acceso de celdas relativas absolutas, celdas mixtas en columnas y celdas mixtas de fila. Bien, vamos a hacer una explicación acerca de celda relativa absoluta, por ejemplo. Si yo digito números como, por ejemplo, 7 y 9, voy a hacer un intervalo, selecciono este rango y acá en esta celda voy a digitar el número, por ejemplo, 3. Quisiéramos multiplicar estos números. En todo caso vamos a asignarle su borde respectivo. Repetimos nuestro objetivo. Quisiéramos multiplicar 7 por 3, 9 por 3, 11 por 3 y 13 por 3. Esta operación sería, marcamos el número 7 por el número 3. Como el número 3 tiene dependencia a los demás números, vamos a tener que pulsar la tecla F4. Es decir, el contenido de la celda K10 va a ser fijo. Al pulsar la tecla F4 estamos haciendo uso de lo que se denomina celda relativa absoluta. Es decir, vamos a fijar el contenido de la celda K10. Al pulsar Enter tendríamos nuestra respuesta: 7 por 3, 21. Ahora nuestro objetivo es multiplicar 9 por 3, 11 por 3 y 13 por 3. Hacemos una copia y ya tendríamos nuestra respuesta. Si nosotros cambiamos el número 3 por el número 2, automáticamente esto se actualiza. Entonces estamos demostrando la importancia de las celdas relativas absolutas. Ahora vamos a hacer un ejemplo de celdas mixtas. Por ejemplo, acá digito un número, digitamos el número 4 y acá el número 6. Hacemos un arrastre sostenido para obtener las copias con un intervalo, en este caso de 2. 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10. Entonces tenemos una distancia o también se denomina intervalo debido a este rango inicial. Bien, en esta celda ahora digito otros números. Digito el número 3 y acá digito el número 5. También hay un intervalo, o sea, una distancia de 2. Al hacer nuestro arrastre de mouse, como copias, tenemos el intervalo de 3, 5, 7 y 9. Repetimos, una distancia de 2. Nuestra operación ahora es multiplicar este número 4 por 3 y a la vez quisiéramos multiplicar 4 por 5, por 7 y por 9. Pero para que sea posible esa acción, nosotros debemos de fijar los contenidos de nuestras filas y de nuestras columnas. J17 representa el número 4, que es el primer número de nuestra fila. Voy a pulsar la tecla F4 y la presentación de fila es la siguiente. Cuando el dólar está al inicio de la celda, representa la fila. Me ubico ahora en la celda K16, que representa nuestras columnas como 3, 5, 7 y 9. Al pulsar la tecla F4 tengo esta presentación de celda relativa absoluta y aquí tenemos la presentación de celda mixta en columna. Pulsamos Enter al hacer nuestras copias, haciendo arrastre sostenido de mouse. Ya tenemos respuestas de, por ejemplo, 4 por 3, 12, 4 por 5, 20, 4 por 7, 28 y 4 por 9, 36. Ya tenemos entonces nuestros resultados, del cual aquí lo podemos comprobar, la importancia de haber aplicado celdas mixtas orientado a fila y columna, o columna y fila. La tecla F5 nos permite acceder
a lo que se denomina ir a o acceso a referencias. Vamos a, por ejemplo, pulsar la tecla entonces F5. Acá voy a borrar este contenido y acá vamos a digitar una celda. Por ejemplo, quisiéramos ubicarnos en la celda J20, por ejemplo, o de repente J11. Bueno, digitamos la columna y el número de fila J11. Al aceptarlo, ya estaríamos en esta celda donde hemos digitado hace un momento el número 7. Acá lo resalto con un color. Bien, otra celda a desplazarnos sería, otra vez pulsamos F5. Ahora digito la letra B y el número 19. Escogemos aceptar y el puntero de mouse está en la celda B19. Acá también lo resalto con un relleno. Además, la tecla F5 nos permite acceder a lo que es el menú ir a especial. Vamos a hacer un ejemplo puntual. Yo voy a borrar los contenidos de 8×3. Voy a borrar esta celda. Voy a borrar el contenido de 6×7. Aquí está la prueba. Voy a borrar 42 y voy a borrar este número 90. Simplemente entonces estoy suprimiendo algunos números cuyo origen era una operación de cálculo mediante nuestras teclas, nuestra tecla de función F4 específicamente, nuestras celdas mixtas para columna y fila. Bien, entonces nuestro objeto es reemplazar estas celdas vacías. ¿Cómo haríamos este procedimiento? Bueno, primero hay que seleccionar un rango. Voy a marcar este rango, de las cuales hay 3 celdas vacías. Vamos a pulsar la tecla F5 o en todo caso puedes escoger este control, buscar y seleccionar, y acá encontramos ir a, que equivale también a la tecla F5. Vamos a marcar especial y aquí encontramos de todas estas opciones nos interesa al menos celdas en blanco. Si voy a aceptarlo, lo que hace el Excel es detectar las celdas en blanco y los resalta de esta forma. Acá voy a escribir la palabra, el texto en minúsculas sin datos y voy a pulsar control más enter. Control más enter equivale al autorrelleno. Entonces hemos comprobado la importancia de la tecla F5 de permitirnos ubicarnos en una celda específica y de seleccionar celdas vacías. Mediante la asistencia, repetimos, de la opción especial. Bien, cancelamos esta ventana. Ahora vamos a utilizar la tecla F7 que nos permite el acceso a la ortografía. Regresamos a la hoja 1. Hace un momento digitamos textos en minúsculas, habíamos comentado de preferencia para el acceso ortográfico. Vamos a pulsar la tecla F7 o en todo caso también podríamos ir al menú revisar y acceder a este botón y comprobamos que indica que es F7 el acceso a la corrección ortográfica. El texto María lleva un tilde, entonces le asignamos esta tilde, escogiendo cambiar. Inés también lleva una tilde, también escogemos cambiar. Lo aceptamos y hemos comprobado la importancia de la tecla F7 en el aspecto de una corrección ortográfica. Si yo me ubico en cualquier celda y pulso otra vez F7, se activa un mensaje indicando si deseamos continuar desde el comienzo de la hoja. Si pulso que sí, el Excel nos da un mensaje que no existen errores ortográficos y que se ha completado este proceso, ya está listo, hace referencia a un mensaje. Lo aceptamos y estamos comprobando entonces la importancia de la tecla F7. Vamos a la siguiente hoja. En este caso la tecla de función F8 nos permite activar o desactivar el modo extendido desde
la línea de estado o barra de estado para ampliar una selección de un rango, utilizando las teclas direccionales. Por ejemplo, voy a ubicarme en esta celda K11. Si pulso la tecla de función F8, se está activando un mensaje que dice listo, ampliar selección. Bien, este ampliar selección significa que podemos utilizar nuestras teclas direccionales o desplazamiento. Estoy marcando, en este caso hacia abajo. Voy a escoger ahora la tecla direccional hacia la derecha y comprobamos cómo se selecciona este rango. Si pulso F8 otra vez, habremos completado nuestra opción de selección de rango con la asistencia de la tecla de función F8. Vamos ahora a utilizar la tecla F9. La tecla F9 nos permite el acceso a la actualización. Por ejemplo, si digitamos, aquí dice la función ahora. Si digitamos ahora, abro y cierro paréntesis, tenemos como respuesta la información. Vamos a ampliar el ancho de esta columna. Aquí vamos a configurarlo. Vamos a hacer formato especial y vamos a agregar los segundos AM, nuestra barra diagonal PM, antes meridiano, pasado meridiano. Estamos entonces aumentando o añadiendo los segundos AM, PM. Al aceptarlo, ya tendríamos una respuesta del cual vamos a ampliar. Aquí tenemos una respuesta del cual lo resaltamos. Bien, hace referencia al día 21 de junio del año 2013, las 10:11 minutos con 12 segundos de la noche. Si quisiéramos actualizar estos contenidos, es decir, actualizar el tiempo expresado en segundos o minutos, debemos de pulsar la tecla F9, o también, en todo caso, vamos al menú fórmulas y vamos a escoger estos controles. Aquí está F9, que permite actualizar los contenidos de todo el libro, es decir, de todas las hojas. Entonces estamos comprobando que son las 10:12 minutos y 32 segundos. Pero si vuelvo a pulsar la tecla F9, o en todo caso estoy marcando este control, hace referencia a las 10:12 minutos y 45 segundos. Es decir, lo que está añadiéndose son segundos, y si completa el ciclo, es decir, los 60 segundos, nos da ya un minuto. En todo caso, vamos a comprobar. Ya ha completado el minuto. Ahora son las 10:13 minutos y 6 segundos. Entonces estamos comprobando entonces que cuando pulsamos F9 o escogemos este control, este botón que está en el menú fórmulas, en el grupo cálculo, cómo se actualizan estos datos. Vuelvo a pulsar F9 y estamos comprobando que ahora es las 10:13 minutos, pero que con 29 segundos. Si vuelvo a actualizar, nos dice que son 37 segundos. Si vuelvo a pulsar F9, se está actualizando ahora a las 10 de la noche con 13 minutos y 43 segundos. Si pulso F9 otra vez por última vez, entonces ya tenemos las 10:13 con 53 segundos. Es decir, ya estamos próximos a cambiar el minuto. Ya ahora sí tenemos las 10:14 con 1 segundo. Bueno, entonces comprobamos la actualización mediante la tecla F9. La tecla de función F10 nos permite el acceso al menú. Es muy similar a la tecla de función. En todo caso, retrocedemos a la tecla de función F6. F6 y la tecla F10 son muy similares, ya que nos permite el acceso al menú. En todo caso, lo vamos a comprobar en la hoja anterior. Voy a sombrear todo este rango y vamos a pulsar la tecla F10 o en todo caso F6. Tenemos el acceso al menú.
para administrar en base a letras. Por ejemplo, el menú inicio es la letra O. Estoy pulsando entonces la letra O. Si quisiéramos acceder al relleno, voy a pulsar SO. Ahí tenemos nuestro relleno, y del cual con las teclas direccionales voy a escoger un color. Vamos a escoger un color. Aquí tenemos el entorno celeste en sus diferentes tramados, como un color más intenso o menos intenso. Es decir, tenemos la trama con distintas gamas de color en base al color celeste. Al pulsar Enter ya tendríamos entonces la confirmación de este relleno con la asistencia previa de la tecla F6 o F10. La tecla F11 nos permite hacer un gráfico en base a un rango de celdas previamente seleccionadas. Acá hace referencia a los textos y números hacia una nueva hoja. Voy a seleccionar la hoja 1. Hace un momento digitamos nombres y edades. Quiere decir que si yo selecciono este rango y pulso la tecla F11, tenemos esta respuesta, es decir, una nueva hoja con una acción de gráfico teniendo como origen estos números. ¿Qué pasaría si yo ahora digito, en vez del número 26, 32 por ejemplo? Al pulsar Enter ya tendríamos una actualización referente a esta fórmula. Acá lo comprobamos. Y también tendríamos que ir al gráfico 1 y comprobamos que Inés ahora tiene en un aspecto gráfico una representación mayor referente a los otros nombres, específicamente a los otros datos. Si ahora Inés lo voy a disminuir al número 21, pulsamos Enter, entonces Inés y Ricardo tienen las mismas edades y nuestra gráfica tiene la misma representación. Bien, regresamos a nuestra hoja 3 y para terminar vamos a utilizar ahora la tecla F12. Si pulsamos la tecla F12 nos da esta ventana de diálogo, del cual hace referencia a la carpeta editora macro Excel 2013 y algunos contenidos de archivos. Es decir, voy a confirmar la grabación de esta información. Entonces acá hace referencia a si queremos reemplazarlo. Pulsamos que sí, ya que hemos hecho uso de las teclas de función y hemos estado agregando datos, como esta función para su actualización o estas fórmulas mediante la tecla F4 y otras acciones para la corrección ortográfica, para el aspecto de fórmulas. Bien, entonces hemos explicado en detalle todo lo referente a las teclas de función bajo el entorno del programa Excel versión 2013.